Bien, entonces a partir de este momento los que están en sala pueden registrar su asistencia. Pueden poner presente en el chat. Seguramente sus compañeros van a ir llegando. Bien, entonces, en lo que habíamos quedado ayer. Ayer quedamos en explicar con detalle cómo se calculaba esta suma, ¿cierto? 10 más 11 en este nuevo conjunto que cumple los axiomas de Peano. ¿Alguno de ustedes ya sabe el detalle, quiere explicar su razonamiento? ¿Cómo calculó? Ya sabemos que la suma es 12, pero ¿por qué? ¿Por qué es 12? ¿Alguno de ustedes quiere compartir o no? Bien, entonces vamos a ir, yo les voy a ir explicando y lo que necesito que tengan en mente es la definición de la suma que está ahí. ¿Qué dice la suma? Dice A más 1, o sea, un elemento A del conjunto más el primer elemento está definido como el sucesor. Bien. Y además dice, déjenme ver, que están llegando su compañero. Además dice que un elemento del conjunto más el sucesor de otro es igual al sucesor de la suma de ambos. Entonces, esa es una fórmula como recursiva. Ahora, antes de calcular esa suma en sí, ese ejemplito que yo les di ayer, fíjense lo que vamos a hacer, para que lo vean como más natural. El primer elemento, o sea, el 1, entre comillas, para nosotros, está representado por el 10, en este caso. El sucesor del 10 sería igual a ¿cuánto? ¿Quién me puede decir eso? Recuerden, nuestro conjunto está escrito ahí arriba y les estoy preguntando a qué sería igual el sucesor del 10. ¿Alguien me ¿El dice? 11? Claro, muy bien, el 11. El sucesor del 12 sería igual a, del 11, perdón, me estoy adelantando mucho. El sucesor del 11 sería igual al 12. El sucesor del 12 sería igual al 13 y así sucesivamente. Déjenme arreglar esto, etcétera. Entonces, en términos de esto que está escrito aquí, ayer un compañero ya se había dado cuenta de que lo que tenemos de este lado no es nada más que el primer elemento, que lo pongo 1 así como entre comillas, más un elemento que lo voy a llamar A, que es el 11. Y eso está definido como el sucesor de A. Ahora, si el A vale 11, ¿cuánto es el sucesor de A? Aquí está, ¿cierto? Si el A vale 11, el sucesor de 11 es 12. Por eso es que el resultado era 12. Bien, yo podía haberles preguntado otra cosa, por ejemplo, si les pido calcular 10 más 13, ¿a qué sería igual en nuestro conjunto? Entonces razonamos igual, decimos, aquí está el 1 y aquí está un número A que es 13, el resultado sería el sucesor de ese número, o sea, el sucesor de 13. Y el sucesor de 13 obviamente va a ser, ¿quién me puede decir a qué va a ser el sucesor de 13? ¿A qué va a ser igual?
Déjenme mover un poquito aquí que no me deja. Ya, ahí sí. Va a ser igual a 14, ¿cierto? No lo tengo escrito en este listado, pero lo puedo calcular. Y vamos a usar eso. ¿Está bien? Entonces yo les dejo como tareita. Espero que hayan entendido. No sé si tienen preguntas. Les dejo como tarea. En este mismo conjunto calcular, no sé, 12 más 14. Bien. ¿Cuánto será? Esta tarea queda para la casa, no para ahora. Sugerencia, usen la segunda fórmula que nos entregaron para la suma. Un número A más el sucesor de otro número es igual, nosotros sabemos que esto es sucesor de A más B. Puede ser que tengan que hacer de forma recursiva en unos 3 pasos y van a calcular. Bien, les dejo como tarea eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, por mi parte no. Dígame, Felipe. No, profe, que no tengo ninguna duda. Ya. Por mi parte. Gracias. Ok. Recuerden poner presente en el chat. Me llama la atención que hay pocos estudiantes. Son 17. Ayer estaban conectados como 32. Y si es el horario, tienen que acostumbrarse. O sea, traten de llegar a tiempo, porque cuando tengamos las clases asincrónicas, yo me voy a conectar y voy a ver a qué hora se conectan los estudiantes. De esa manera voy a tomar asistencia los miércoles, a ver quiénes están en Moodle. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar y quiero escribir lo que ayer les decía. Yo se los comenté, pero quiero escribirlo acá. Vamos a poner observación. El sistema numérico que nosotros hemos ido estudiando, haciendo ejercicios, que cumple los axiomas de Peano. Ese sistema es isomorfo a n. Algebraicamente. ¿Bien? Sus elementos son distintos, pero se comportan como la aritmética de los naturales que conocemos. ¿Bien? Simplemente la simbología cambia. Bien, ahora vamos a estudiar algunas propiedades. ¿Propiedades de qué cosa? Propiedades de la suma y el producto en los números naturales. Les vuelvo a repetir lo que les decía ayer. Para que les haga sentido lo que vamos a estudiar, ustedes deben imaginar que no conocen la aritmética en los naturales, que no saben cómo se van a sumar los números, ya saben la simbología de números, 1, 2, así, como lo conocen, pero no están seguros de cómo se comporta la suma. Necesito que quiten esa información por un momento de su cabeza. No saben, por ejemplo, si 5 más 7 es igual a 7 más 5, y esas cosas vamos a irlas demostrando, a ir construyendo la teoría de números en los naturales, toda esta teoría que sustenta esas operaciones. Entonces vamos a poner propiedades.
Bien. La primera propiedad viene a modo de teorema. Voy a subir un poquito. Ahí. Teorema. La función sucesor es sobreyectiva. Nosotros por el axioma 2 sabemos que esta función está bien definida y que es inyectiva. Ahora vamos a demostrar que además es sobreyectiva. Demostración. Claro, para eso yo necesito que ustedes sepan, todos, cada uno de ustedes, qué significa que una función sea sobreyectiva. ¿Qué debe cumplir? ¿Alguien me puede decir? ¿Nos puede ayudar a recordar eso? ¿Nadie? Voy a dar una ayuda. ¿Qué debería pasar con la imagen de este conjunto? Debería ser igual a qué conjunto para que sea sobreyectiva. ¿Al codominio? Eso, muy bien, al codominio. Esta es una manera de expresar la sobreyectividad. Hay otra que dice, todo elemento en el codominio, para cada uno de esos elementos existe una preimagen. Entonces es como lo mismo. Entonces, fíjense, este conjunto para mí, si lo empiezo a listar, porque recuerden que en esta teoría que estamos construyendo, yo conozco a los números naturales, lo que no sé cómo se comportan, pero los conozco. Si yo quito el primer elemento, lo que me va a quedar es 2, 3, 4, 5, etc. ¿Cierto? Quiero demostrar que la imagen bajo esta función de los naturales es ese conjunto, 2, 3, 4, etc. Entonces lo que voy a hacer es llamar a ese conjunto imagen S mayúscula. Bien. Ayer yo les había dicho que hoy íbamos a practicar inducción. El axioma 3, el método demostrativo de inducción matemática. Y lo vamos a practicar en las demostraciones que vamos a ir viendo. Cualquier duda que tengan, si un paso no quedó claro, me avisan. Profesora, ¿Sí? yo tengo una duda, pero es que yo creí que esta clase iba a ser asincrónica. Esta clase tiene que ser asincrónica, pero muchos de tus compañeros todavía no están inscritos y no tienen acceso a Moodle. Entonces no puedo hacer Ah, todavía estas clases asincrónicas. Pero eso por esta semana, máximo la próxima semana. Después ya empezamos con estas clases asincrónicas. ya, gracias, profe. ¿Ya? Esto que estamos haciendo ahora, yo tendría que haberles dejado, digamos, de ejercicio que lean las demostraciones, las entiendan y traten de demostrar una proposición. Esa tenía que haber sido la actividad, pero la vamos a hacer conmigo. Bien, entonces, quiero usar el principio de inducción matemática, el axioma 3 de Peano. Para eso tengo que recordar qué me dice el axioma. Entonces voy a hacer un espacio por aquí y voy a poner el axioma 3 o principio de inducción matemática. Bien, ¿qué establece? Si tú tienes definido un conjunto S y quieres demostrar, voy a poner aquí con signo de admiración que significa hay que demostrar que esto es igual a N, entonces debes verificar dos cosas. El primer elemento debe pertenecer a ese conjunto S, S mayúscula. Segundo, si supones que un K pertenece a S, ya.
Aquí no sé por qué siempre me ha pasado en este programa que a veces se me empiezan a borrar las cosas. Si supones que K está en S, debes demostrar que el sucesor de K también pertenece a S. Si demuestras esas dos cosas, puedes concluir, por tanto, que S es igual a N. Esta segunda parte 2i es llamada hipótesis de inducción. Bien. Entonces, nosotros queremos demostrar que S es igual a este conjunto, 2, 3, 4. No son exactamente los números naturales, pero nosotros sabemos que este conjunto se puede verificar que el 2, 3, 4 verifican los axiomas de Peano y por tanto son isomorfos a los naturales. En otras palabras, el principio de inducción matemática va a funcionar con este conjunto que está descrito con azul. 2, 3, 4, etc. Entonces, para aplicar el principio de inducción matemática, tengo que verificar, en este caso especial de este teorema, que 2 pertenece a ese conjunto S. ¿Bien? Ok, vamos a ver eso. ¿Por qué pertenece ahí? Primero, ¿quién es SDN? Recordemos que el conjunto imagen reúne todos los elementos de la forma S de X tal que X pertenece a N. Y si yo quiero que 2 pertenezca a este conjunto, recuerden que esto lo hemos llamado S, debería demostrar que 2 es igual a un S de X para algún X. ¿Cuál será el X que me sirve? El número 2 es sucesor de ¿qué número natural? ¿Me pueden decir? El 1. Del 1, claro. Entonces, esto que yo me había preguntado lo puedo quitar de aquí y escribir directamente 2 es sucesor de 1. Y eso significa, el hecho de que 2 sea igual a algún sucesor, significa que pertenece a este conjunto S mayúscula que hemos definido, porque esto es conjunto imagen. Entonces ya demostramos la parte I. Cualquier duda me preguntan sobre esta demostración. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. 2i. En 2i vamos a suponer que un número K pertenece a este conjunto. Esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. ¿Pero qué significa que K pertenezca a ese conjunto, S mayúscula? Significa que K pertenece a este conjunto imagen. Es decir, K es igual al sucesor de algún número, ¿cierto? No sé, S de X. Para algún X en N. Y por tanto, nosotros, queremos demostrar que el sucesor de K está en S. ¿Cómo podemos argumentar eso? Pensemos. El sucesor de K sería igual a ¿cuánto? K más 1. K más 1. Muy bien. Y K más 1, bueno, ya sabemos que K es igual a algún S de X más 1.
Y por definición de sucesor, ¿cierto? O sea, de suma en realidad, esto es igual a x más 1. Y obviamente x más 1 pertenece a n. Entonces ya he demostrado que el sucesor de k se escribe como el sucesor de algo. Entonces, de hecho, x más 1 es exactamente el k. Pero no vamos a confundirnos. Por tanto, ya tenemos que el sucesor pertenece a este conjunto S mayúscula. Ya demostré I y demostré 2I. Por tanto, el principio de inducción matemática me dice que este conjunto S mayúscula es exactamente ese conjunto especial que yo definí. Y esto significa que S es sobreyectiva. Estas demostraciones no son difíciles, pero uno no puede perder el foco, no puede perder de vista lo que quiere demostrar. Es fácil perderse. Entre la definición del S mayúscula y los pasos de inducción, a veces uno se pierde y tiene que volver a leer lo que era el S. Ahí está. Generalmente el estudiante se le olvida cómo definió su S mayúscula y ahí se empieza a perder en los pasos. Entonces, no hay que olvidar esa parte. Este teorema, la demostración no era muy trivial porque por esta parte que está escrita en azul, la de aquí, voy a pintarla con amarillo. Por esto no es muy trivial. Porque la inducción matemática en realidad está establecida para el conjunto de los números naturales. En esta demostración se usa implícitamente el isomorfismo de naturales con este nuevo conjunto. Entonces no es tan trivial esta demostración. Pero bueno, ya logramos entenderla, eso espero al menos. Si tienen dudas me preguntan nomás. Ahora vamos a ver otras proposiciones, que son las propiedades de suma que nosotros conocemos en los naturales. Proposición 1. Dice, la suma en los naturales es asociativa. Es decir, ¿qué significa ser asociativa? Significa que se cumple que, por ejemplo, un n más m más k es igual a n más m más k, y esto se debe cumplir para todo n, m, k en los naturales. Esa es la propiedad asociativa, ¿cierto? Para la suma. Y esta propiedad tenemos que demostrarla. Para demostrar esto, la clave está en definir un conjunto S para aplicar el principio de inducción matemática. Entonces ponemos demostración y hay un pequeño truco aquí que funciona. Vamos a definir el S como los números K naturales, tal que esta fórmula se cumple para todo NM natural. Bien, este conjunto está definido inteligentemente, así como a propósito, con una intención. ¿Qué pasa si nosotros demostramos que este conjunto S es exactamente los naturales? ¿Estaría demostrando la propiedad asociativa? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿No? ¿cierto? Porque en otras Sí. palabras diría, todo número K natural cumple esta fórmula para todo N y M. Y eso es justamente la propiedad asociativa. Entonces nuestro problema de demostración ahora se tradujo a un problema de inducción. Y me voy a concentrar en ese problema de inducción. Recuerden, para que todo salga bien y no se me pierdan en el camino, no deben olvidar esta definición. Bien, entonces vamos a escribir nuestro objetivo.
es demostrar que S es igual a N. Ese es nuestro objetivo. Para eso usaremos el principio de inducción matemática. Bien, el principio de inducción matemática les voy a repetir hasta que se cansen de que les repita y se lo sepan de memoria. Tiene dos partes. La primera parte, voy a llamar I, debemos demostrar que el primer elemento de los naturales pertenece a S. En otras palabras, debemos justificar por qué 1, voy a poner signo de admiración porque hay que demostrarlo, por qué 1 pertenece a S. Entonces, para pertenecer a S, se debe cumplir la condición que pone los elementos de S, que son estos. Bien. Entonces, vamos a verificar. Vamos a decir M más N más 1, recuerden que el K vale 1 ahora. Por un lado, esto no es nada más que el sucesor de, estoy escribiendo al revés aquí, discúlpenme, voy a arreglarlo. Así. No es nada más que el sucesor de N más M, ¿cierto? Y esto, por otra parte, por propiedad de suma, no es nada más que N más el sucesor de M. Pero el sucesor de M, ¿quién es? Entonces, N más el sucesor de M, que es M más 1. Entonces, fíjense lo que hemos demostrado, que esto es igual a esto. Y eso que acabo de subrayar es justamente la condición que debe cumplir el número 1 para pertenecer al S. Bien, porque esto se cumple para todo N natural. Entonces, con esta secuencia de igualdades, hemos demostrado que, por tanto, 1 pertenece a S. Y la primera parte del principio de inducción matemática ya está probada. Ahora debemos concentrarnos en la segunda parte. Antes de pasar a la segunda parte, recuerde que aquí usamos propiedad de suma. Aquí lo mismo. Bien. Si alguien no se acuerda qué propiedad de suma está usando, bueno, tienes que leer nuevamente cuando definimos la suma. 2i. Vamos a suponer que un número K pertenece a S. Si K pertenece a S, cumple las condiciones del conjunto S. Entonces, N más M más K es igual a N más M más K. Esa es la condición, ¿cierto? Para pertenecer a S. Ahora, queremos demostrar que se cumple esta condición para el sucesor de K. Entonces, esta es mi hipótesis de inducción. Ahora debo trabajar con el sucesor. Entonces, debo estudiar qué pasa con N más M más el sucesor. Y claro, aquí tengo que usar propiedades de suma. Esto no es nada más que la suma, perdón, el sucesor de N más M más K. Y aquí adentro, dentro de este paréntesis, aquí puedo usar la hipótesis de inducción. Eso es igual a el sucesor de N más M más K. ¿Están de acuerdo? Una vez que uso hipótesis de inducción, uso la propiedad de suma. Déjenme darme más espacio. Esto no es nada más que, convenientemente voy a separar N más el sucesor de M más K.
Bien. Y esto, voy a seguir separándolo, es n más paréntesis m más sucesor de k, por la propiedad de suma. Entonces, fíjense lo que hemos demostrado. Hemos demostrado que esto es igual a esto. Y esa es justamente la igualdad que debe cumplirse para que el sucesor de K pertenezca a S. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok, qué bueno que se entienda. Cualquier cosa me preguntan. Por tanto, el sucesor pertenece a S. Y ya demostramos la parte I y 2I. Por el principio de inducción matemática, S tiene que ser igual a los naturales. Y esto significa, luego, la propiedad asociativa se cumple en N. Y esto termina la demostración. Bien. Entonces, a partir de ahora, ya podemos usar la propiedad asociativa. Ya está demostrada. Hemos descubierto que la suma de números naturales son asociativos. Ahora, hay otra pregunta. ¿Será que la suma de los números naturales es conmutativa? Lo que les decía, ¿será que, no sé, por 15 más 3 es igual a 3 más 15? Esa es la siguiente proposición. La suma en los naturales conmuta. Y fíjense que lo único que estamos usando en las demostraciones son los axiomas de Peano, nada más. Entonces, proposición 2. La suma conmuta, es decir, n más m es igual a m más n para todo n, m natural. Demostración. ¿Qué creen que vamos a usar para la demostración? Vamos a usar inducción matemática. Entonces debemos definir un conjunto S muy especial. Pero esta demostración es un poco larga porque tenemos que demostrarla en dos partes. Fíjense lo que vamos a hacer. Y después cuando lleguemos a un punto les voy a decir, por eso teníamos que haber demostrado en dos partes. Pero por ahora síganme nomás. Vamos a definir un conjunto S tilde, lo voy a llamar. Un S tilde que es el conjunto de los naturales N, tal que se cumple esto. Es decir, S tilde reúne todos los números naturales que conmutan con 1 bajo la suma. Y vamos a demostrar que este conjunto S tilde es igual a todos los números naturales. Bien. Queremos mostrar S tilde es N. A esta la voy a llamar primera parte de la demostración. 1 romano. Y claro, vamos a usar el principio de inducción matemática. Entonces ya, como ya me sé el proceso, al tiro pongo I. Debo demostrar que el 1 pertenece a S tilde. Pero para eso debería verificarse que 1 más 1 es igual a 1 más 1. ¿Y esto es cierto? Sí, es cierto. De hecho, de este lado tengo el sucesor de 1 es igual al sucesor de 1. Eso es cierto. Entonces esto
es verdadero, luego el 1 pertenece a ese tilde. Esa es la parte fácil. Generalmente la parte I es la más fácil. La que da un poquito de trabajo es la parte 2i. Entonces, vamos a suponer que K pertenece a ese tilde. ¿Pero qué significa que K pertenezca a ese tilde? Que se cumplen las condiciones de los elementos de ese tilde que acabo de pintar con amarillo. Es decir, K más 1 es igual a 1 más K. Y esa es mi hipótesis de inducción. Ahora, debo demostrar que el sucesor de K pertenece a ese tilde. Y para demostrar eso, algo pasó por aquí. Denme un segundo que el programa se me cerró. Voy a volver a compartir. Ahí sí. Se borró todo lo que tenía escrito. Voy a volver a escribirlo, ¿ya? Bien, entonces les decía que tenemos que demostrar que el sucesor de K pertenece a ese tilde. Es decir, tengo que analizar si el sucesor de K conmuta con 1 o no. Conmuta bajo la suma, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual 1 más el sucesor de K? Disculpe, voy a escribirlo al revés, me conviene escribirlo al revés. 1 más el sucesor de K no es nada más que 1 más K más 1. Bien, y aquí voy a usar la propiedad asociativa, que ya la demostré y la puedo usar a partir de ahora. Entonces voy a asociar esa suma y de este lado tengo justamente el sucesor de K más 1. Y ya demostré que el sucesor de K conmuta con 1 bajo la suma. Bien. La hipótesis de inducción la he usado en algún momento. ¿Quién me puede decir? La usé implícitamente. ¿Dónde usé la hipótesis de inducción? ¿Dónde está escondida? ¿En qué igualdad? ¿En la primera igualdad, segunda o tercera? Porque aquí me salté un paso. La segunda, ¿no? En la segunda. Porque fíjense, lo que nosotros sabemos de la suma es esto. Es que el sucesor de K es igual a K más 1. Y yo al tiro he escrito que 1 más K es el sucesor de K. Y eso en estricto rigor no es cierto, porque si no conmuta la suma, 1 más K no es igual a K más 1. Pero como yo conocía la hipótesis de inducción, no me preocupé por eso. Me fijé en 1 más K, usé inmediatamente esto y dije, eso es K más 1 y eso es el sucesor. ¿Me entienden? Ahí está escondida la hipótesis de inducción. No sé si me entendieron. Pregúntenme si no está claro. Bien, entonces, como conmuta el sucesor, eso significa que el sucesor de K pertenece a ese tilde. Por tanto, ese tilde es igual a los naturales. Lo que significa que a partir de ahora, dentro de esta demostración, ya no me tengo que preocupar. Yo puedo usar el hecho de que cualquier número natural conmuta con 1 bajo la suma. ¿Ya? O sea, ya lo probé. Pero ahora tengo que demostrar la segunda parte.
voy a definir un conjunto S mayúscula como el conjunto de todos los números naturales, tal que n más a es igual a a más n para todo a n. Y quiero demostrar que este S es igual a los naturales. Si logro demostrar eso, ahí sí estoy demostrando la conmutatividad de la suma. ¿Bien? Porque la parte 1 era solo un caso particular. Entonces vamos a dedicarnos a trabajar con esto. La estrategia es la misma, chiquillos. Inducción matemática. Yo se los había prometido practicar inducción. La estamos practicando. Inciso I. ¿Qué debemos mostrar? ¿Quién me dice? Que Que uno n, pertenece a ese. Que uno pertenece a ese. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que uno pertenezca a ese? Que uno más A comute con A más 1. Para todo A. ¿Ya? Faltó esa partecita. Muy bien, entonces veamos. 1 más A. Esto es igual a A más 1 para todo N. Estoy afirmando esto. ¿Y por qué no tengo que demostrarlo? ¿Por qué lo digo ya? ¿Por qué estoy segura de que esa igualdad se va a cumplir? Y está demostrado. porque está demostrado. No, porque dice que n pertenece a lo natural. Ya, pero ¿por qué el 1 conmuta con este A, no importa cuál sea el A? ¿Por qué puedo afirmar eso? Por la demostración anterior. Eso, porque he invertido mi tiempo demostrando en la parte 1 de que 1 más cualquier número natural es igual a ese número natural más 1. O sea, esto es lo que demostré en realidad. Es la primera parte. O sea, por eso es que se necesitaba trabajar en esta proposición en dos partes. Entonces aquí yo puedo decir fue probado o demostrado, vamos a poner. En 1. Listo. No me preocupo. Y esto significa que el 1 pertenece a ese. Listo. Ahora, mi trabajo entonces se va a concentrar en trabajar en la parte 2. La parte 2, ¿cómo empieza? Supongamos que K pertenece a S. ¿Qué significa que K pertenezca a S? Significa que K más A es igual a A más K para todo A en N. Y esto que acabo de escribir no es nada más que mi hipótesis de inducción, que tengo que usarla en algún momento. Si yo no uso la hipótesis de inducción es porque argumenté mal mi demostración. Siempre se usa. Una vez que escribo la hipótesis de inducción, tengo que trabajar con el sucesor. Entonces voy a hacer una nube. En mi mente tiene que estar bien claro esto, de que ahora tengo que demostrar que el sucesor de K más A es igual a A más el sucesor de K. Y esto para todo A en N. Ese es mi trabajo ahora, ¿ya? Entonces voy a empezar escribiendo sucesor de K más A es igual a qué cosa. Y aquí tengo varios caminos. Algún estudiante me pudiera decir, eso es igual a K más 1 más A. Y otro me pudiera decir, no, eso también es igual a S de K más A. Entonces hay dos opciones de respuesta. ¿Cuál me servirá? Probemos con la primera. A ver cómo nos va. K más 1 más A es igual, vamos a usar la propiedad asociativa, es igual a eso. Y claro, aquí ya tenemos la conmutatividad con 1. Esto es A más 1. Bien. Y esto es igual
K más A más 1. Vuelvo a usar la asociatividad, perdón. Y esto es igual, y aquí viene la famosa hipótesis de inducción, A más K, ¿cierto? La hipótesis dice que cualquier número A va a conmutar bajo la suma con K. Más 1, y esto es igual, propiedad asociativa, y esto no es nada más que entonces lo logré, ¿cierto? Lo logramos. Esto es igual a esto. Funcionó. La primera opción que yo tenía, que subrayé con rojo, me llevó a buen camino. Les dejo como tarea probar con la segunda. Si ustedes usaban esta de aquí, ¿se habrían complicado la vida o habrían logrado otro tipo de demostración, digamos? Traten de hacerlo. A veces los profesores, como ya tienen su clase prehecha, ya la han mirado, entonces llegan y dicen, ya, esto es igual a esto y sigue la secuencia. Pero pocos profesores comentan que había más de una opción para seguir el camino, había más de un camino. Claro, ellos se van derechito por el correcto, por el camino más corto por lo general. Pero es bueno que ustedes analicen los otros caminos. ¿Por qué no funciona este? O este sí funciona, pero mucho más largo, me complico mucho. Tienen que analizarlo, ¿ya? Porque cuando ustedes están solos estudiando, no van a tener al profe al lado que te diga, no, esa forma no te va a funcionar, hazla así. Tienen que hacer por ensayo y error nada más. Así se aprende. Bien, entonces ya demostramos que el sucesor, o sea, todo este trabajo fue para demostrar que S de K pertenece a S. Y con esto demostramos la parte 2i. Por tanto, al demostrar I y 2i, el principio de inducción matemática me dice que S es igual a N. Y sabemos que esto significa, por la misma definición de S que está aquí arriba, bien arriba, ¿dónde está? No, más abajo, aquí. Por la misma definición de S, demostrar que S es igual a N significa demostrar la conmutatividad de los naturales bajo la suma. Entonces decimos, es decir, la suma es conmutativa. Y con esto terminamos la demostración. Bien, la hora como siempre no perdona. Tenemos más ejercicios, vamos a hacer uno más. Bien, entonces chiquillos, hasta aquí el resumen es que la suma es asociativa, es conmutativa. Bien, vamos a trabajar con el producto. Hasta ahora no hablamos nada del producto. Vamos a decir proposición 3. 1 es neutro multiplicativo. Es decir, 1 por n es igual a n por 1 y esto es igual a n para todo n. Bien, eso tenemos que demostrar, que se cumple esa propiedad. Demostración. ¿Cómo creen que va a ser la demostración? La demostración va a ser como estuvimos trabajando todo este tiempo. Vamos a definir un S conveniente y vamos a demostrar que ese S es igual a los naturales. Entonces, ¿cuál será el conjunto S que me conviene? ¿Cuál pondrían ustedes? ¿Cómo escribirían el S? El S va a ser el conjunto de números tal que me cumplen esa propiedad. Si demuestro que S es igual a N, terminé.
Bien, y también ustedes ya saben cómo sigue esta historia, ¿cierto? Propiedad I, parte I. Tengo que verificar que el 1 satisface esto. Es decir, que 1 por 1 es igual a 1 por 1 y esto es igual a 1. Y claro, se nos permite asumir que nosotros conocemos esta propiedad de los naturales. 1 es una vez es 1 y eso es 1, o sea, se cumple. No hay nada que probar ahí. 2, sí, aquí está la parte buena. Supongamos que K pertenece a S. ¿Qué significa que K pertenezca a S? Significa que 1 por K va a ser igual a K por 1 y eso es igual a K. Esta es mi hipótesis de inducción. A partir de ahora puedo asumir verdadera estas igualdades. Eso significa hacer hipótesis de inducción. Y lo que debo verificar es que esa misma propiedad se cumple para el sucesor, ¿cierto? Entonces vamos a poner sucesor de K por 1. ¿A qué es igual esto? Bien, por la primera propiedad de producto que me dice que un número A por 1 siempre va a ser igual a A, yo sé que esto es igual a sucesor de K. Bien, entonces aquí ponemos propiedad de producto. Y esto no es nada más que K más 1, ¿cierto? Ahora, por hipótesis de inducción, vamos a poner aquí, hipótesis de inducción, esto no es nada más que K por 1 más 1. Por la misma hipótesis de inducción, esto es igual a 1 por K más 1. Y eso no es nada más que 1 por SK. Y esto viene también de la segunda propiedad de producto. Bien. Ok. Y esto también a su vez es igual a S de K. Eso está escondido aquí. Aquí está el S de K. De hecho, lo habíamos escrito aquí. Voy a subrayarlo simplemente. O sea, S de K por 1 es igual a S de K y esto a su vez es igual a 1 por S de K. En otras palabras, voy a subrayar esa cosita que les dije. Tengo esta secuencia de igualdades. Esa no, esta. Por esa secuencia de igualdades puedo afirmar que S de K pertenece a S. Eso termina el proceso de inducción matemática y puedo concluir que S es igual a N. Luego, 1 conmuta. Y listo. Terminé la demostración. Les voy a dejar tareas. Que demuestren con la misma técnica las siguientes proposiciones. Proposición, ¿es la número 4 o 5? Se me olvidó la numeración, chiquillos. ¿Esta era la 3? Sí, está bien, es la 4. Proposición 4. La multiplicación es distributiva respecto a la suma. Proposición 5. La multiplicación es asociativa. O el producto, ¿cierto? Multiplicación. Bien, esto queda como tarea.
Miren, lo que sí les voy a pedir, que no caigan en la tentación de buscar un libro, buscar en internet la demostración y copiarla. No van a aprender nada, ¿ya? Inténtenlo ustedes mismos, ya saben la técnica. Definir un conjunto S con una condición conveniente, luego aplicar el principio de inducción. Puede ser que se equivoquen, que no lo logren al inicio, pero no se den por vencidos, así van a aprender. Copiando no se aprende absolutamente nada. Bien, les dejo esa tareita y con esto hemos terminado ya de establecer las propiedades de las operaciones y estamos listos para hablar del principio de ordenación en los naturales, porque eso nos falta. Todavía no sabemos qué significa que 5 sea mayor a 1, que 7 sea menor a 21. O sea, no tenemos orden todavía, lo vamos a definir y vamos a demostrar algunas características. Bien, entonces voy a dar por terminada la clase, voy a dejar de grabar